¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os traigo una serie de consejos o básicamente mis experiencias a la hora de vivir en el extranjero, ya que he llegado a ver algunos emails, ha habido gente que ha intentado contactar conmigo para ver en muchas de las ocasiones mi opinión sobre este tema, así que creo que es mucho mejor si os hago un vídeo hablando de ello. De las primeras cosas que hay que tener en cuenta es, evidentemente, si tienes ya allí tu plan de estudios o tu carrera o lo que sea, o un trabajo. Me puede parecer muy absurdo, pero es que he leído más de un email diciéndome que van allí a la aventura y me parece demasiado arriesgado. Ojo, esto es desde mi punto de vista. Si te apetece hacer algo alocado, pues adelante, pero yo creo que lo más sensato es ir ya teniendo un plan de estudios cerrado de tu carrera o lo que sea, tipo Erasmus o algún convenio, me refiero, o ya habiendo firmado un contrato o sabiendo que tienes trabajo allí seguro. No ir directamente al país en el que quieres ir y ver qué te encuentras, porque probablemente sea un poco fracaso. Puede que tengas suerte, pero estoy hablando desde lo que he visto. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer, porque aparte cuando no tienes nada en ese aspecto, ni casa, ni estudios, ni nada así, o sea, ni casa no me refería, ni trabajo, ni estudios en ese aspecto, te va a ser muchísimo más difícil encontrar una casa, ahora sí, porque evidentemente ellos necesitan un aval como que te puedes mantener, ya sea por una beca Erasmus, porque al ser un estudiante es prácticamente seguro que tus padres te van a ayudar, o que tienes un contrato de trabajo y que con ese dinero que tú ganas puedes mantenerte. Y eso es súper importante, porque si no, nunca te van a alquilar una casa, a no ser que seas un Erasmus y encuentres residencia más fácil. Que ahí es lo que voy yo ahora, el punto número 2, que es irte sabiendo que tienes casa. En este caso no lo voy a aplicar en mi caso, porque si eres Erasmus es mucho más fácil, ya que normalmente las universidades te suelen ayudar a encontrar una casa, normalmente es una residencia de estudiantes, pero por ejemplo en mi caso, en el segundo año en el que yo estuve en Estrasburgo, yo ya no era Erasmus, por lo tanto yo me tenía que buscar la vida y estuve durante 5 días sin encontrar casa y estando viviendo allí a la aventura, porque evidentemente siendo extranjero tienes algún que otro problemilla más, de que pues no es lo mismo que si tus padres están viviendo en tu país, que te pueden ayudar, entonces ellos como que no se fían tanto. Este año me va a pasar igual, de hecho me voy en una semana, en menos de una semana, y todavía no tengo casa. Voy a hacerlo igual que el año pasado, a la aventura. Aparte de que es bastante mejor porque puedes ver el piso en el que vas a estar, quiero decir, el hecho de coger una vivienda o alquilar una vivienda, me refiero, por internet, puede haber mucho timo que no sea lo que tú esperas, porque realmente lo que puedes ver en la foto puede ser muy distinto a lo que realmente luego te vas a encontrar. Entonces yo, aunque se pasa mal durante 5 días o una semana en la calle, o en un albergue, en un hotel me refiero, no en la calle, pero sin casa, sin vivienda, es mucho mejor que el hecho de coger algo a la aventura por internet y no saber lo que estás alquilando. Es muchísimo mejor, ya que ves al propietario, hablas con él y lees la letra pequeña. Lo que me refiero es que ves todas las condiciones que te puedes encontrar, porque siempre luego hay algún tipo de problema que es mucho más fácil si hablas directamente con el propietario cara a cara. Otra de las cosas que estaría bien que te informaras antes de irte a vivir al extranjero es dónde tienes que hacer todo el tema de trámites y de papeleo. Es lo peor que puede pasar en un Erasmus. Yo el tema del primer año, el tema papeleo, encima que yo llegué sin tener ni idea de francés, para mí fue lo peor, tener que estar mirando todo el tema de papeleo y no tenía ni idea, no me enteraba de nada, me tenía que estar todo el rato diciendo en plan, tienes que firmar aquí, vale, y ya está, no me enteraba de nada. Entonces intentar informaros de todo lo que tenéis que hacer en tema trámites, si podéis, antes de iros al sitio en concreto. Por ejemplo, una de las cosas muy útiles que hay en Francia es una cosa que se llama la CAF, que de hecho ya os he hablado en algún vídeo sobre ello, y es una ayuda que se da para la vivienda, ayuda, no sé si hasta un 40% me suena que era, depende de la vivienda, depende del sueldo y todas esas cosas, pero te pueden ayudar el gobierno francés, por ejemplo, para ayudar a pagar tu casa, el alquiler de tu casa. Me imagino que pasará igual en el resto de países, que puede haber que haya diferentes ayudas económicas, ya sea para extranjeros o simplemente pues ayudas que puedes beneficiarte estando en ese país. Otra de las cosas es saber qué banco es mejor para ti y hacer todo el tema del papeleo del banco lo antes posible, porque probablemente en ese aspecto te vas a necesitar los papeles del banco para una situación futura. Luego, otra de las cosas que puede parecer muy simple, pero es el tema de la inscripción, ya sea pues en tu universidad por el tema del plan de estudios y demás, o porque tienes que hacer algún trámite con tu universidad, con tu trabajo, con tu tesis que no has sabido. Entonces tienes que informarte lo mejor posible para que una vez que llegues allí te encuentres los menos imprevistos posibles, ya que siempre habrá alguno, sobre todo con el tema de papeleo, siempre hay algún problema que no te esperabas. Entonces también tienes que ir un poco con la idea de eso, de que siempre puede haber algo que no estaba planeado y que te va a surgir.
Entonces tienes que ir con una paciencia y un pensamiento muy zen, porque si no te vas a estresar muchísimo, como me pasa a mí siempre, pero bueno, me lo intento tomar de la mejor forma posible. Otra de las cosas es intentar, bueno, esto lo puedes ver allí de todos modos, pero el tema del transporte, el tema de abonos y demás. Yo por ejemplo, yo me voy a Rouen y yo ya he mirado como más o menos cómo va el tema del transporte y demás, y es una de las cosas que a mí me gusta ir con esa información ya para cuando llegue. Eso realmente te puede informar mismamente la gente de allí o lo que sea, no corre prisa. Pero una de las cosas que sí que diría que puede estar bien es que vayas con muchas fotos de carnet, porque tamaño carnet quiero decir, porque pues yo que sé, para el tema de inscripciones, sobre todo tema Erasmus, tema de inscripciones o por ejemplo también para el tema del doctorado y demás, siempre es mejor que lleves alguna recarga de tus fotos de tamaño carnet, porque probablemente lo necesites para el carnet estudiante o para cualquier otra cosa y nunca sobra, realmente nunca sobra. Y por qué no, si sabes que vas a hacer un Erasmus y a lo mejor tienes unas prácticas, tener a punto tu currículum o por lo menos informarte de cómo es el currículum vitae en cada país, porque por ejemplo en Francia es distinto que en Inglaterra o en Alemania o en España. Entonces lo mejor que puedes hacer es informarte un poco, por lo menos ya para tener una idea de que quizás sea una buena idea empezar a prepararte esas cosas. Algo que también puedes hacer si vas tú solo, bueno, no tiene por qué ser que vayas tú solo, pero algo que puedes hacer para ayudarte, sobre todo al principio con tu estancia, es intentar encontrar gente ya de por sí antes de llegar allí. Y con esto me refiero a los típicos grupos de Facebook que te puedas encontrar, tipo españoles en Estrasburgo, españoles en Hamburgo, españoles en Rouen. Yo me lo he encontrado, de hecho yo lo busqué, por ejemplo en Hamburgo me sirvió muchísimo para encontrar un grupito de españoles con los que yo solía y me lo pasaba súper bien. Y al fin y al cabo estás en un país extranjero y llega a veces un punto en el que te apetece hablar tu idioma, estás cansada de hablar francés, inglés o lo que sea y dices, oye, me apetece tomarme una caña o me apetece tomarme lo que sea, un café aunque sea, pero me apetece tomarme algo tranquila, hablando tranquilamente en mi idioma y sin tener que estar pensando en otra cosa. Puede venir muy bien e incluso también puedes preguntar. Yo por ejemplo también estoy en un grupo que es Erasmus en Rouen y estoy preguntando pues dónde puedo hacer los trámites, si alguien conoce alguna otra agencia. Son pequeñas cosas pero que te pueden ayudar y te pueden venir muy bien, y además puedes conocer gente que luego una vez que estés allí pues ya tienes a alguien con quien hablar, ya tienes a alguien que te pueda enseñar la ciudad o que te pueda dar algún tipo de consejo que puede ser muy útil. Y con esto por ejemplo también me refiero a informarte cuáles son las buenas y las malas zonas de cada ciudad. Yo es algo que no hice, de hecho cuando yo llegué de Erasmus a Estrasburgo me daba igual porque yo llevaba ya una residencia y de hecho mi residencia no estaba en muy buena zona. Afortunadamente luego me mudé y estuve en una zona muchísimo mejor. Pero a mí soy de esas personas que le da miedo volver sola a su casa, y sí que es cierto que por ejemplo el año pasado yo estaba viviendo en La Gare, en Estrasburgo, y no es una zona genial. De hecho tuve algún que otro conflicto volviendo a mi casa sola por la noche, y cuando digo por la noche me refiero a las 12 de la noche, que tampoco es que sean las 3 de la mañana. Entonces intentad informaros antes de encontrar una vivienda en las zonas buenas, en las zonas malas donde podéis vivir. Luego no tiene por qué pasarte nada malo si vives en una zona mala, pero bueno, si lo sabes, mejor, y lo puedes evitar, pues oye, mejor. Si vas a trabajar en el extranjero, yo te recomiendo que te informes en el tema de los impuestos. Y me refiero a que, por ejemplo, yo cuando fui a Hamburgo estuve trabajando en Svazkov, como muchos ya sabéis, os he comentado. El tema de los impuestos me fastidió bastante porque yo, por ejemplo, nadie nos avisó, ninguno de los que estábamos allí de prácticas, que teníamos que habernos empadronado o algo así, es que no sé cómo decirlo en español, pero nos teníamos que haber empadronado en la propia ciudad para que se nos calificara como un determinado tipo para los impuestos. Al no haber estado empadronada porque nadie me lo contó, pues evidentemente era el tipo de impuestos más alto por ser extranjera, y al final se me quedó en bastante poco el salario que tenía, que si me hubieran avisado pues hubiera tenido bastante más de lo que al final tuve. Si podéis informaros de esas cosas, por lo menos os estoy hablando de Alemania. En Francia la verdad es que es distinto, entonces cada país es distinto. Yo aconsejaría que os informarais de eso, de cómo va el tema de los impuestos, porque luego puede haber sorpresas bastante desagradables, y si no lo podemos evitar, pues mucho mejor. Y ya por último es un consejo muy absurdo que diréis, este cajón, ya, pero cuidado con los timos. Yo lo que estaba viendo en los emails que me habéis preguntado, he visto mucha inocencia. A mí no me han timado por el momento y luego mismo lo estoy diciendo, y al final cuando vaya a la Rouen me timan, puede pasar. Pero intentar ir con ojo, intentar ser previsores, porque estas cosas pueden pasar. Yo he visto que ha habido gente que le ha pasado estando en Estrasburgo, sobre todo siendo extranjeros es mucho más fácil que nos timen, y esto es así. Entonces intentar evitarlo, porque siempre hay alguien que se intenta aprovechar de la condición de que somos extranjeros. De hecho yo, por ejemplo, tuve un problema con mi compañera de piso alemana cuando estuve viviendo en Hamburgo y no me quería dar la fianza. Cosas así que aprovechan, que dicen, bueno, pues si es una fianza de 500 euros es mucho más rentable para mí, porque evidentemente
si pone una denuncia, tiene que venir hasta aquí, si tiene que gastar una pasta en coger avión y demás, perder el tiempo en el juicio. Juegan con esto y hay muchísimo tipo de timo, incluso por ejemplo en la página que yo estoy mirando para buscar casas también hay mucho timo. Por eso digo que siempre es mejor ver el piso, hablar con el propietario, ver la letra pequeña, ver todo para estar seguros 100% de que lo que nos están vendiendo es legal y no vamos a salir mal parados de todo ello. Así que pues nada, es un tipo de vídeo un poco distinto, quizás demasiado informativo, quizás demasiada información en poco tiempo, pero consideraba que podía ser útil para algunos de vosotros, sobre todo los que ya sea que os vais de Erasmus o que os vais al extranjero a trabajar durante una temporada. Puede ser que algunos de los consejos que acabo de dar o algunas de las experiencias que acabo de contar puedan ser útiles para vosotros. Os espero en las redes sociales, como siempre te dejo todo en la cajita de información. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso. Un tag que es tipiquísimo por YouTube, que es el de los, como se llamen, judías del infierno. Sí. Eso, las judías del infierno para mí. Vamos a